El abordaje del tema acerca de las relaciones de género, los grupos, las culturas y la intersubjetividad en las relaciones de compañeros y amigos en infancia y adolescencia, normalizando mundos, ha permitido durante el desarrollo de nuestra formación en la asignatura de procesos afectivos en calidad de estudiantes de la carrera de psicorehabilitación y educación especial. Aprendamos acerca de la importancia de la influencia de la cultura y la sociedad en infancia y adolescencia como factores influyentes para el desarrollo de su personalidad. Por ello, hemos organizado esta videoconferencia para concienciar y sensibilizar a la sociedad acerca de qué tan importante es el papel de los iguales en el desarrollo. En la importancia de las relaciones con los iguales se consideran algunos factores de las relaciones familiares como tipo de apego, creencias de los padres y estilo educativo, que contribuyen a que los niños y niñas adquieran la competencia social necesaria para relacionarse positivamente con los compañeros y amigos, tomando en cuenta el sistema sexo-género para referirse a la sociedad que transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, estableciendo una ordenación jerárquica de la subordinación social. Por último, ostentaremos diversas teorías explicativas que dan cuenta tanto de su génesis y de su transmisión de los procesos que intervienen en la adquisición de la identidad de género y de la evaluación de este constructo, tomando en cuenta la influencia de los iguales en el proceso de socialización. La experiencia de interacción con los pares le proporciona una serie de aprendizajes complementarios y diferentes a lo que le aporta la experiencia familiar. Al tratar las relaciones familiares, se abordan tanto las relaciones afectivas y educativas entre padres e hijos, tipo de apego, creencia de los padres y estilos educativos, como las relaciones entre hermanos y su influencia en las interacciones del niño con los iguales. La familia, al ser el primer contexto del desarrollo de los niños y niñas, puede favorecer o dificultar su futura adaptación al contexto social de los iguales, lo cual significa que la contribución que hace la familia a las relaciones de los niños con sus compañeros comienza mucho antes de que los niños inicien realmente sus interacciones con los iguales. La teoría de Bandura plantea la importancia del aprendizaje por observación de modelos y de refuerzo vicario de cara a la adquisición de nuevas conductas y a la consolidación de perfeccionamiento de las ya existentes. Aprende tanto a realizar conductas novedosas que antes no se les había ocurrido, como a resolver situaciones extrañas o a perfeccionar comportamientos. Los niños aprenden a conocerse a sí mismos comparándose con los demás. El grupo de la misma edad ayuda a través de los procesos de comparación social a tomar conciencia de la propia identidad. Básicamente se puede relacionar con lo que manifiestan Neuer y Callan. Señalan que en la adolescencia el grupo de iguales ejerce su mayor influencia en los chicos y chicas en temas como apariencia física, forma de vestir y de peinarse, el tipo de música que escuchan, los objetos de consumo, el tipo de diversiones, las elecciones de amigos y las relaciones con el otro sexo, así como la realización de conductas claramente perjudiciales para la salud, como fumar, beber alcohol, consumir drogas o llevar a cabo acciones antisociales. El niño construye su modelo mental de apego en base a la interiorización de sus experiencias con sus figuras de apego, y estas experiencias influyen en las futuras relaciones sociales tanto con los adultos como con los pares. Los juegos entre los niños de 1 año de edad se realizan de forma más tranquila y feliz cuando está presente uno de los padres para supervisar los posibles conflictos entre ellos, para cuando no hay ningún adulto próximo. Los estilos educativos familiares consisten en fomentar en sus propias relaciones con los hijos las características necesarias para el buen funcionamiento de las relaciones interpersonales, servir de modelos de aprendizaje adecuados y la noción de identidad.
que adquiere como resultado de un proceso por el que las criaturas establecen las diferencias entre el yo y la alteridad de los otros individuales, cuestión en la que la representación de la diferencia sexual será fundamental. El estilo educativo autoritario basado en la falta de comunicación, afecto hacia el hijo y la inflexibilidad en la exigencia del cumplimiento de las normas se asocia especialmente cuando los padres utilicen el castigo físico para imponer su autoridad, con niños agresivos que son rechazados por sus pares por su impulsividad y la falta de control de la agresividad. La importancia del grupo en el desarrollo social de niños y niñas se va incrementando a lo largo de la infancia hasta adquirir su mayor relevancia con la llegada de la adolescencia, como manifiesta Hartur, como un conjunto de individuos que interaccionan entre sí y que ejercen algún grado de influencia recíproca, unos sobre otros. Cuando varios niños interaccionan habitualmente, empiezan a formar un grupo y con el tiempo dicho grupo adquiere una determinada organización, estructura. Genera sus propias normas de funcionamiento, establece su código de conducta y actividades que le definen como grupo y simultáneamente a este proceso, los miembros del grupo desarrollan un sentimiento de pertenencia al mismo. Primero, etapa preescolar, de 2 a 6 años. Antes de los 2 años, los niños interactúan en grupos muy pequeños, generalmente en parejas, y no muestran preferencia de género en la elección de sus compañeros de juego. Pero a partir de esta edad se producen cambios evidentes en su comportamiento, empiezan a jugar con grupos más numerosos y expresan claras preferencias por jugar con compañeros del mismo sexo. Segundo, etapa escolar, de 6 a 12 años. Los grupos de niños de edades entre los 6 y 12 años se basan en relaciones de amistades y en la realización de actividades lúdicas y deportivas. Tercero, etapa adolescente, de los 12 a 18 años. La pandilla adolescente contribuye al bienestar del adolescente proporcionándole apoyo emocional y ayuda para afrontar las situaciones de estrés, ya que a través del desarrollo de las etapas se irá formando el autoconcepto que evidenciará las representaciones de las capacidades peculiares, logros y preferencias, aspectos únicos de nuestra apariencia y expresiones características de nuestro temperamento. Sin embargo, no se puede descartar la importancia de las experiencias sociales que nos permiten ir adquiriendo una gran diversidad de información relevante sobre nosotros mismos, que empieza a organizarse dentro de las estructuras cognitivas. Por ello se toma en cuenta varios factores que intervienen en el proceso de evolución en este sentido. Para desvelar posiciones de subordinación social será necesario que metodológicamente se establezca la división entre grupos dominantes y grupos dominados. A medida en la que la generación adulta logra con éxito hacer de los niños seres sociales conforme a las concepciones aceptables del sexo, estos niños se convertirán en adultos que harían elecciones coherentes con su propia identidad sexuada. De esta forma, el sistema de los sexos se ve repetido de generación en generación. En nuestra cultura, la pertenencia a un grupo se elabora en una relación asimétrica que une de un grupo a otros, constituyendo los fundamentos de la identificación sexual colectiva de los individuos. Algunos de estos son: el concepto de rol social, acuñado por Pearson, implica todo un conjunto de actitudes, capacidades, valores, expectativas asociados con posiciones sociales o pertenencias de grupo. Identidad sexual es la elaboración cognitiva que realizan los niños y niñas a partir de la toma de conciencia de su propia imagen corporal, de su sexo morfológico, es decir, la percepción de cada sexo determinado y la comprensión de lo que esto significa. Tipificación sexual. Apela al grado en que una persona se adecúa, por medio de la socialización, a los roles preescritos que incluye los comportamientos tipificados sexualmente y etiquetados culturalmente como una masculinidad
y feminidad. Orientación sexual. Se refiere a la atracción que siente una persona hacia los de otro sexo, heterosexual, las del mismo sexo, lesbianas y gays, o indistintamente por varones y mujeres, bisexual. Roles sexuales. Son roles sociales asignados en base al sexo biológico. Estereotipos del rol sexual. Son las diferentes características asociadas a los varones y mujeres que sostienen algunos roles sociales particulares o que participan de manera desigual en determinado rol social. Identidad de género. Es el resultado del proceso de interiorización de las normas del dimorfismo sexual. Roles de género. Son un amplio conjunto de conductas y actitudes que para cada cultura y momento histórico determinan el contenido de feminidad y masculinidad, siendo así adquiridos a través de los mecanismos de control y ponen en juego el proceso de socialización. Estereotipo de género. Son generalizaciones que socialmente se establecen por el simple hecho de ser varón o mujer y que al exagerar las diferencias reales de los grupos permiten justificar por medio de la socialización la distribución de los sexos en roles sociales. A continuación pasamos a describir los fundamentos básicos de las tres grandes teorías que desde una perspectiva del desarrollo analizan el desarrollo de identidad de género. La teoría freudiana consideró masculinidad y feminidad construcciones teóricas y debido a la disposición bisexual humana, lleva a las personas a interiorizar predominantemente una de las dos categorías. La teoría del aprendizaje social, las aportaciones de Michel y Bandura argumentaron que la tipificación sexual es un proceso producto del medio social, por el que los sujetos adquieren conductas tipificadas de género, formas de pensar, sentir y actuar, social y culturalmente definidas y diferenciadas en razón del sexo. La teoría del desarrollo cognitivo, desde una perspectiva interaccionista, enfatiza los procesos psicológicos y las influencias socioculturales que inciden en la construcción de la identidad de género. La evolución de las interacciones entre compañeros a través del análisis de las actividades lúdicas entre los niños desde la infancia hasta la adolescencia reflejan un avance cognitivo y las relaciones que se van produciendo a lo largo del desarrollo emocional. Una forma adecuada de estudiar las relaciones entre iguales consiste precisamente en ir analizando las interacciones lúdicas que, como es natural, reflejan los avances cognitivos y relacionales que se van produciendo a lo largo del desarrollo. Es por ello que cuando el niño adquiere el autoconcepto contiene representaciones de nuestras capacidades peculiares, logros y preferencias, aspectos únicos de nuestra apariencia y expresiones características de nuestro temperamento, caracterizado, explicado y evaluando nuestra conducta en diversos dominios, como por ejemplo el tipo de conducta. Las estrategias que emplean los niños a una determinada edad para resolver sus conflictos dependen en gran parte de sus capacidades cognitivas, afectivas, lingüísticas y relacionales, pero también depende de sus posibilidades que el contexto le brinde al niño para observar, imitar e ir experimentando distintas formas de proceder en sus interacciones, de ciertas características físicas y de las atribuciones y expectativas que el niño tenga sobre la competencia social del mismo. La competencia social es uno de los factores que contribuyen a la popularidad de los niños, pero no es el único, ya que otros que se hallan fuera del control de los niños pueden afectar a las respuestas y expectativas de los demás ante una conducta infantil, como por ejemplo la atracción física del niño, dado que los niños asocian a ser guapo con ser listo, amable, simpático y prosocial, o tener la posibilidad de interaccionar con los iguales en contextos adecuados, sin nacimientos y con suficientes objetos como para que no se produzca un confrontamiento por su posesión. Primero, estrategias positivas o competentes. Son aquellas formas de actuar en las que el niño afronta la situación, sin violar los derechos de los otros. Segundo, estrategias agresivas
Son formas de actuar del niño que violan los derechos de los otros, originándoles algún tipo de daño y agravando el conflicto social. Tercero, estrategias pasivas. Se basan en la inhibición del niño ante la situación. El niño no afronta el problema e intenta soslayar. Cuarto, estrategias basadas en recurrir a la autoridad. Son formas de actuar que el niño no afronta directamente a la situación, sino que recurre a los adultos. Al tratar las relaciones familiares, se abordan tanto las relaciones afectivas y educativas entre padres e hijos, tipo de apego, creencia de los padres y estilos educativos, como la relación entre hermanos y la influencia en las interacciones del niño con los iguales. La familia puede favorecer o dificultar su futura adaptación al contexto social de los iguales, lo cual significa que la contribución que hace la familia a las relaciones de los niños con sus compañeros comienza mucho antes de que los niños inicien realmente sus interacciones con los iguales. Como lo menciona la teoría de Bandura, plantea la importancia del aprendizaje por observación de modelos y del refuerzo vicario de cara a la adquisición de nuevas conductas y a la consolidación y perfeccionamiento de las ya existentes. Las interacciones con los iguales facilitan la adquisición de numerosas estrategias y habilidades de interacción social, que es difícil aprender en el contexto asimétrico de las relaciones con los adultos, como ceder, intercambiar, asumir responsabilidades, cooperar, tomar en cuenta puntos de vista de los demás. En este entorno se elige a los compañeros de juego. Se aprende a encajar las experiencias del ser excluido o rechazado. En ciertas ocasiones se experimentan diferentes estrategias de interacción, consolidando las que resulten más ventajosas. En cada sociedad, los modelos de idealidad construidos en función de las diferencias sexuales se materializa en pautas culturales adquiridas a través de procesos de socialización, que exige un complejo sistema de adaptaciones culturales y psicosociales. En la estructura familiar, las prácticas de crianza, la educación, serán fundamentales en los primeros años de vida. De ahí que los roles y consecuencia, las funciones que los progenitores desarrollen dentro del hogar sean básicos para la construcción de las nuevas identidades de género. Además, al ser la estereotipia dinámica, los estereotipos ideales de masculinidad y feminidad varían a través de los grupos sociales, culturales y los periodos históricos. Los estilos educativos adecuados de los padres fortalecen el desarrollo de habilidades ejecutivas y competencias de adaptación social en los hijos. La familia funcional garantiza el apego seguro en sus hijos y por lo tanto una adecuada adaptación social y educativa. La capacidad afectiva, cognitiva y emocional que desarrollan los niños frente a los conflictos depende de la construcción del autoconcepto que le fomentaron los padres. Las amistades contribuyen a desarrollar un autoconcepto y autoestima positivo en el niño, ayudándolo a construir una imagen de sí mismo competente, atractiva y valiosa. Las relaciones de amistad estimulan el desarrollo cognitivo y especialmente a la capacidad de toma de perspectiva social, porque el niño tiende a ponerse en punto de vista de amigo, en interacción entre iguales. Gracias por su atención. Esperamos que esta videoconferencia haya sido de mucha ayuda para aclarar sus dudas.